Y entonces repetiremos la mecánica. Nosotros nos iremos interrumpiendo. Edu, siéntete libre para interrumpir y decir lo que quieras. Hablaremos o discutiremos o debatiremos 40-45 minutos. Luego intentaremos dar la palabra a la gente. Y nada, o sea que muchas gracias por venir. Y empezamos, ¿parece? Venga. Bueno, pues nada, Edu, estamos en campaña electoral. Sí. Hace muy poco tiempo tú luchabas para ser secretario general del PSOE. Esta campaña pues hubiera podido ser muy distinta si hubieras ganado, perdiste, y en el último CIS encima vimos que ni siquiera entras de diputado. Da gusto, espera, escucharte. Ni siquiera entras de diputado. Y sí que entra Irene Lozano de diputada. Entonces, Perdón, Irene Lozano es la de Sálvame, ¿no? La periodista. Es el fichaje sorpresa que ha hecho Pedro Sánchez justo antes de las elecciones. Una que fue buena periodista, buena parlamentaria, pero que se ha caracterizado sobre todo por decir que los del PSOE erais bastante, no sé cómo llamarle, para que no me denuncie nadie, ¿no? Pero bastante malos bichos, digamos, ¿no? Nah, somos buena gente, yo creo. Entonces, bueno, es un retrato... Bueno, hay de todo, pero somos buena gente. Es un retrato jodido, pero me gustaría ver... pues ese es el marco en el que estamos, ¿no? O sea, sí. Tendrías que ser el cabeza de lista y, según el CIS, no entras. No tendría que ser el cabeza de lista porque no gané aquel congreso. Y no sé, bueno, yo creo que en políticas no hay manuales de cómo se gana un congreso, no hay manuales de cómo se pierde. Es verdad que el PSOE hace cosas que otros pues no hacen, para bien y para mal, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, primarias. Y aquel fue un proceso de 130.000, si no recuerdo mal, personas participando, votando 3 candidaturas. Yo lo recuerdo muy épico y muy vivo, ¿no? El partido salió mal de las elecciones europeas y aquel proceso fue, yo creo que fue un cierto electroshock, nos reactivó, ganó Pedro Sánchez. Y yo a lo que me dediqué es a tratar de estar callado en términos públicos porque había ganado otra persona y tenía un equipo distinto y sus portavoces tenían que ser otros, ¿no? Me metí en el Congreso, yo soy diputado por Vizcaya y me he dedicado a hacer mi labor parlamentaria, mis cosas de partido, lo que me han pedido, mi labor en la circunscripción, en Bilbao y en Vizcaya y ya está, ¿no? Ha llegado el momento de la elaboración de listas, mucha gente me pidió que mostrara mi voluntad de ayudar, lo hice, fui a hablar con la dirección. Pedro me llamó un día, me dijo, oye, pues mira, te ofrezco ir de 7 por Madrid, y yo le dije, pues si ese es el sitio donde crees que tengo que estar, ahí estaré. Y me he metido en campaña, estoy echando una mano y trato de echar una mano y de trabajar para que el partido gane las elecciones. No es fácil porque son unas elecciones súper complejas para todo el mundo, está muy distinto a todos los escenarios anteriores que hemos vivido en cualquier momento de la democracia, pero yo creo que está todo muy abierto y hay que pelearlo, ¿no? Lo de Irene Lozano es una decisión que toma Pedro, que toma la Secretaría General del partido, que toma él. Y yo creo que Irene va a poder comprobar que en el PSOE no somos todo lo que ella decía, ¿no? Somos gente buena porque entre otras cosas la hemos acogido, o sea que estamos bien. Yo tenía una pregunta con respecto a esto, que es, Eduardo, tú tienes, esto lo digo verdad, tú tienes cara de buena gente y de persona honesta. ¿Esto te ha perjudicado en la carrera dentro del PSOE? O de la política en general, el tema es que Pere Rossinyol también tenía cara de buena gente hace unos años cuando le conocí y ahora me estoy arrepintiendo de haberle aceptado venir aquí. Pero... No, es broma. No sé si tengo cara de buena gente o no. Tengo días, hay días en que tengo mala cara y días donde la tengo mejor y ya está. No creo que haya perjudicado, no. Ni que beneficie la cara, ni suma ni resta en política. Suman las ideas, los proyectos, las convicciones, todo eso, mi opinión. Pero de estas primarias que perdiste con Pedro Sánchez, ¿no? Se habló y se publicó incluso en la prensa que había sido objeto de presiones muy fuertes, a instancias muy altas. Muy altas, quiero decir, la Casa Real, por ejemplo, se dijo, se publicó. Todo esto... ¿Había algo de serio? ¿Nada? ¿Era todo humo? ¿Era todo mentira? ¿O realmente...? Fue un proceso muy seguido, con una producción mediática brutal, o quizá yo lo viví como tal, ¿no? Y luego no fue para tanto porque estaba metido en el lío. Yo tuve la sensación y el equipo de personas, de profesionales de la elaboración de campañas y compañeros del partido que sí tenía mucho seguimiento, ¿no? Se escribió de todo.
Paco Maruenda decía de mí que era un peligroso rojo quema iglesias de ultraizquierda y tal, ¿no? Y pedía el voto. ¿En qué se basaba en todo esto? En sus miedos, en sus cosas, supongo, porque no me conoce. Yo no he quemado una iglesia en mi vida, ni la voy a quemar. No va de eso. Soy un socialdemócrata. Es tarde para empezar, ¿eh? No, si ya no lo he hecho con 40 años. No, pues se escribieron muchas cosas, ¿no? Pero, o sea, el tiempo que va entre las elecciones europeas y la presentación de las 3 candidaturas, las 4, porque se presentó también Alberto Sotillos, de las 4 personas que anunciamos que queríamos concurrir, fueron 2-3 semanas, si no recuerdo mal, que fueron muy difíciles. Hubo ahí momentos muy, muy complicados, ¿no? Luego, una vez ya la campaña empezada, aquello era más bien de manual, ¿no? Una campaña de actos, medios, entrevistas, contactos, pactos internos, elaboración de estrategias de discurso, de debates, más de manual, una campaña más al uso, ¿no? Las semanas anteriores fueron más difíciles, ¿eh? Pero sí parecía, digamos, que el régimen, o lo que se llama el régimen, el sistema de nacido una transición, etcétera, en algún momento sintió que se tambaleaba y que por un motivo que me gustaría a ver si me ayudas a entenderlo, se consideró que tú no eras una garantía en ese sentido de mantenimiento del régimen, digamos, ¿no? Entonces, no sé. Eso yo siempre me preguntaba, ¿pero por qué? O sea, ¿qué les habías hecho? ¿Pensabas hacer...? O sea, parecía como si te temían. O sea, ¿por qué? Eso es lo que no entiendo bien porque, como bien has dicho, nunca has aparecido como un bolchevique. Igual por lo que dice él, que tengo cara de buena gente. Pero no, yo tampoco tuve esa sensación, ¿no? Del régimen y tal. Tampoco sé muy bien cuáles son las oficinas del régimen. ¿No te llamaron las oficinas del régimen? No, bueno, hubo días difíciles, pero no tuve la sensación de ser como un problema para el régimen. Si yo no, en fin, yo soy un tío de izquierdas. Y hubo momentos donde daba la sensación de que tenía que andar como pidiendo perdón a los puristas de la cosa esta de ser español, como ellos dicen que hay que serlo. Pero bueno, o sea, no me extraña nada porque vengo de Euskadi y que también hay un tribunal de cómo hay que ser vasco que desde los 6 años me lleva suspendiendo año tras año en esto de la identidad nacional. No me preocupa, no es un debate. En realidad, estoy bastante contento de estar muy poco de acuerdo con Paco Maruenda, o sea que no pasa nada. No sentí nada. Sí. ¿Qué significa ser un tío de izquierdas? Te acabas de definir como un tío de izquierdas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que crees en un modelo de sociedad que se basa en los principios de la izquierda, que son la igualdad, la libertad, la solidaridad y que están orientados a un horizonte que es la justicia social. Creemos en una economía de mercado. Ahora le he escuchado mucho a Albert Rivera decir esto de la economía de mercado, como si estuviera descubriendo el mar Mediterráneo, ¿no? Claro, una economía de mercado, señor Rivera, regulada, donde se compra un paraguas, pero no se compra un corazón, donde se vende una casa, pero no se pone a las mujeres legalizadamente en venta, legalizando la prostitución, porque el señor Garicano le ha contado a usted que va a sacar 6.000 millones de euros de tributos fiscales, ¿no? Es tanto como decir, voy a cosificar a las mujeres de este país, las voy a convertir a la hora de su indignidad y de su esclavitud en una fuerza productiva para que Garicano recaude y el déficit cuadre. Por Dios. Una economía de mercado sí, pero regulada. Y en eso cree la izquierda. Yo me encuentro ahí cómodo, ¿no? Creo en la cohesión social, creo en los derechos y las libertades públicas, y ese es un poco el marco mental con el que yo interpreto el mundo, ¿no? Tampoco es cosa de bolcheviques ni cosas de estas, ¿no? Por tanto, nunca sentí que el régimen me vigilara. Una pregunta, cuando hablamos del régimen, ¿nos referimos a Leticia o a la monarquía en general? No, es para ti, esta. Te llamaron a ti. No, joder, el papá él, ¿no? Sí, en general, es que como... en general. No me entero mucho. No, yo no tuve ninguna presión. En régimen hablamos de general, los poderes fácticos, ¿no? No tuve ninguna presión de la Casa Real de ningún tipo, vamos, ninguna. Pablo Iglesias, no el fundador de tu partido, evidentemente. Sí. ¿Y Podemos, sientes que están a tu izquierda o no? No, ni a mí. O sea, primero tienen que ponerse de acuerdo en varias cosas. Le he escuchado a Errejón, que es un tipo al que dialécticamente admiro, intelectualmente admiro, es decir últimamente en muchos platos de televisión que no son ni de izquierdas ni de derechas. Por tanto, a mí no me da miedo la izquierda, ni creo que a la izquierda le dé miedo Podemos. A veces da la sensación de que Podemos tiene miedo de una definición nítida de izquierdas, que no pasa nada. Es decir, yo casi que entre los orgullos que hay en mi vida, uno de ellos es mirar el mundo con esta mirada o esta ventana de mirada, porque siento honestamente que es la mejor manera con la que uno puede interpretar la vida humana, ¿no? Ya está, hay otras opiniones, las respeto, bien, pero mi mirada es esa y lo es porque creo en ella, ¿no? En el fondo son de izquierdas
y tienen como un cierto complejo de decirlo, ¿no? Porque están tratando de encontrar este discurso de la centralidad del tablero, el núcleo irradiador, estas cosas, ¿no? Bueno, yo no tengo ningún complejo, ¿no? No lo he tenido nunca cuando no era fácil hacerlo en Euskadi, cuando nos mataban a tiros y a bombazos, y lo voy a hacer toda mi vida, ¿no? No siento que estén ni más a la izquierda ni más a la derecha. Quiero escucharles una localización concreta de lo que son y que se definan, y porque cuando uno se define puede explicarle a los demás cómo define el mundo. Y yo no creo que pase nada por decir yo soy de izquierdas, ¿no? Básicamente a mí me resulta orgulloso. Y en tu tradición, que es la tradición socialdemócrata, miras el mundo, ¿no? Y hay una gran crisis de la socialdemocracia, no en España, aunque evidentemente en España, sí. Si uno mira el CIS, que luego te preguntaré si se cumple el CIS, ¿qué vas a hacer? Digamos, porque no entras, ¿qué planes tienes? Pero... Estás majísimo, pero la crisis de la socialdemocracia no es una crisis de España. Y me gustaría que me contaras cómo la ves, porque durante muchos años parecía que los socialdemócratas, y de hecho el PSOE lo sigue recordando todo el día, parece que el estado del bienestar es gracias en buena parte a los socialdemócratas, pero a lo mejor era gracias también a que existía la Unión Soviética y alguien tenía miedo, no lo sé, ¿eh? Pero una vez caída la Unión Soviética, la globalización hace que las políticas socialdemócratas tradicionales no se pueden aplicar porque es muy difícil hacer pagar impuestos a las empresas, a los ricos, porque el capital es global. Y entonces, bueno, en los años 30 se decía que el comunismo en un solo país no era posible. ¿Qué es posible la socialdemocracia en un solo país? No, lo veo más difícil, claro. No, bueno, yo creo que no hay un problema de un planteamiento ideológico que haya tenido fallas, que lo hay. Yo creo que hay un problema previo de arquitectura, de modelo de vida en el conjunto de Europa, que es un modelo resultante de un pacto entre el capital y el trabajo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Unión Soviética. Bueno, yo creo que para dos elementos básicos, ¿no? Uno, evitar la creación de condiciones para una posible Tercera Guerra Mundial, que sería sin duda la última en Europa, y para evitar la expansión de regímenes totalitarios más allá de Berlín hacia Europa occidental, ¿no? Yo es un pacto con el que no puedo dejar de estar de acuerdo porque estudio la historia del ser humano y en cualquier localización geográfica del mundo y a lo largo de toda la historia no hay en el tiempo y en el espacio un punto de evolución en términos de desarrollo democrático, cohesión social, dignificación de la forma de vida humana, etcétera, como estos 70 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Esto quiere decir que es perfecto? No, perfecto era la Unión Soviética. Perfectas son las dictaduras que se definen como tales, ¿no? Las democracias nacen de su propia imperfección y es en su imperfección en la que van recorriendo el tiempo y la historia, ¿no? Hay una crisis de modelo por, en mi opinión, bueno, sin ponernos muy filosóficos, dos razones de fondo, ¿no? Una especie de optimismo de la razón, pero un cierto pesimismo de la voluntad a la hora de tener analizadas bien las posibles consecuencias de una globalización financiera contra las economías productivas e industriales. De no regularla podíamos tener una como la que hemos tenido. Y yo creo que de fondo hay una especie de pesimismo de la voluntad que impide que se tomen medidas cuando todavía era más fácil hacerlo que ahora. Hoy, en este proceso de transformación donde la economía ha dejado de ser eminentemente industrial y ha empezado a ser eminentemente financiera, o regulamos, como en otro tiempo hemos regulado la economía industrial, de base industrial, o tendremos problemas serios de una crisis como esta antes de que esta termine de emitir las últimas consecuencias. Y eso paga el precio una de las partes que pactó este modelo, y es la socialdemocracia. Otra parte es el movimiento democristiano y los liberales, que también lo pagaron. El liberalismo político europeo también paga un precio. Por tanto, yo creo que ahí tenemos que sacar conclusiones, ¿no? No quiere decir que luego los partidos no hayan hecho unas cosas bien, otras peor, otras a medias. Ha habido de todo en toda Europa, ¿no? Pero los modelos socialdemócratas del norte de Europa, con otras estructuras productivas, otros modelos de sociedad, lo sé, han funcionado mejor que otras del Mediterráneo, de la orilla norte del Mediterráneo, ¿no? Yo creo que ahí hay que tomar decisiones serias y que las propuestas que un partido socialista o socialdemócrata haga no vale con que sean medianas, tiene que ir al fondo del asunto si queremos corregir desajustes que tiene el continente y que también tiene nuestro país, ¿no? Por tanto, realmente es complicado en un país después de unas elecciones y empalmándolo con lo del CIS. No entras, ¿te gusta un lío, el CIS? ¿Y qué harás? Sí. ¿Qué haré? Bueno, yo creo que voy a salir. Yo creo que voy a salir porque tenemos ahora mismo 10 diputados por la Comunidad de Madrid y yo aspiro a que por lo menos saquemos de nuevo 10, ¿no? Tengo la sensación de que esta es una campaña con un sector de la sociedad que dice que va a votar pero que todavía no sabe a quién,
y que por tanto esta campaña va a mover más porcentaje de voto de lo que otras campañas han movido. Los expertos dicen que tradicionalmente no mueve más de 2, 3, quizá 4 puntos una campaña electoral. Esta va a mover bastantes más, de hecho yo creo que ya los está moviendo, pues tiene una enorme importancia por la base de indecisos y por la entrada de 4 actores a nivel nacional por encima del 15% y del 20 o del 25%, ¿no? O sea, con porcentajes de voto elevado. Ciudadanos, Podemos, PSOE, PP. Por tanto, yo creo que está abierto, ¿no? Yo creo que voy a salir y vamos, ahora trabajo para, no para salir yo, sino para que el PSOE quede primera fuerza y por tanto que salgan más de 7, 8, 9 diputados por Madrid. Y volviendo, y perdón la insistencia, si no salgo, ¿qué, no? Si no sales, evidentemente si no sales, yo creo que Pedro Sánchez significará que se ha pegado una castaña tan fuerte que tendrá que dimitir, porque si no salen por Madrid los que tú tienes que salir, o sea, no le quedará otra situación. Tú volverás a intentar presentarte al PSOE, dices se acabó toda esa comedia y me voy a escribir poesía. O sea, ¿cuál es tu plan de vida en esa hipótesis que no te planteas, pero que evidentemente seguro que te estás planteando? Nada, salir y ganar, y que Pedro sea el próximo presidente. No hay más en mi cabeza. Si queréis me invitáis a otra, el 20 y tantos de diciembre, y hablamos de esto, pero yo ahora estamos en ganar estas elecciones y en que esto acabe bien. No. O sea, no me meto en una campaña a trabajar día a día, a meterme la cantidad de trabajo que nos estamos metiendo. Y como yo, mucha gente del PSOE, si no quisiéramos ganar y si no pensáramos que es posible ganar. Si fuéramos todos planteándonos qué va a ser de mí lejos de casa cuando no salga tal, pues en fin, apaga y vámonos, ¿no? Estamos en sacarlo, en ganar y en que quede el PSOE primera fuerza, ¿no? Yo veo a Albert Rivera, a Pablo Iglesias y a Rajoy y creo que lo mejor que nos puede pasar es que ninguno de los tres sea presidente de gobierno. Yo quería hacer un comentario solo, y esto no es chiste ni es pregunta, pero lo digo de verdad, que yo creo que había un problema estético, si quieres, en la elección de Pedro Sánchez, y es que la mayoría de los votantes, digamos, de izquierda y tal, somos nerds, en realidad, somos freaks. Entonces, elegir un candidato que parece el que hace de dentista en Sensodine nos da un poco de corte. En cambio yo te hubiera votado. Tú tienes pinta, recién vio el Mongolia X y dice Sonic Youth, digo, es de los míos. Pero no me pasaría con otros candidatos, no sabe el PSOE en general, ¿no? No, pero claro, ese modelo es más como, me parece como de los votantes del PSOE más ochenteros, que les molaba ese rollo Sensodine. Yo no votaría nunca, por el aspecto físico de nadie. Bueno, estoy equivocado entonces. Te guste más o menos, es un paquete de ideas, un proyecto político. Yo creo que Pedro además está haciendo un esfuerzo por explicarlo en los debates, en los mítines. Yo creo que llevamos un buen programa y que el programa electoral tiene muchos comunicadores y el principal es él, ¿no? Yo votaría más por ideas y por proyectos, no entraría en este discurso posmoderno de la sociedad de la imagen y tal, en el que el tono que te dé una persona te lleve a votar más o menos, ¿no? Yo trataría de, sobre todo porque si eres un nerd, tal y como te defines, eres un friki de la idea de leer, de estudiar, y seguro que te has estudiado hasta el último pie de página del programa del PSOE. Soy más de Sálvame, pero algo, algo me he leído, bueno, los resúmenes. ¿Los resúmenes? No, pero ahora preguntando, y ahora en serio, ya fuera de broma, que hablabas antes de economía, que a mí me parece muy interesante, y que sacamos hace poco un libro con alternativas con Enrique González sobre economía. Hay un artículo de Enrique González que habla de que el gran problema de Europa, de la Comunidad Atómica Europea, es que es una tecnocracia. Y tú, claro, estuviste, ¿no?, como técnico. Sí. Y el problema, lo que digo, lo que estás planteando, por ejemplo, de cosas económicas que no puedo estar más de acuerdo, ese problema europeo, ¿cómo hace un gobierno nacional, como por ejemplo el español, que no tiene el poder que puede tener el alemán, para intentar que eso se cambie desde Europa, cuando eso está manejado desde una pirámide de poder, de la banca y tal, ya desde la Comunidad Económica Europea, ¿no? Bueno, no tanto desde la banca como de un nuevo modelo de soberanía integrada, es decir, compartida. Aquí la derecha en toda Europa, y Le Pen el otro día sacó un resultado espectacular en Francia con este discurso, en parte, más partes de discurso, pero una parte es uno de los países fundadores, productores del dramático escenario que derivó después en la construcción de este camino de integración europea, en la Segunda Guerra Mundial. Dejamos de ser un actor dentro de este mapa europeo porque nos queremos ir. Queremos recuperar el discurso soberano, plenamente autonómico y propio. O sea, es de partido nacionalista, de reivindicación de una soberanía por miedo. Los problemas del mundo son tan complejos que repleguémonos todos en la lucha final para hacer este discurso yo con lo mío y lo mío y lo mío.
Es verdad que no es un proceso exclusivamente de ellos, ¿no? Porque ha habido claramente un progresivo escenario de renacionalización de la respuesta a un escenario claramente de problemáticas globales o como mínimo comunitarias, ¿no? Pero yo creo en un modelo de integración de soberanías, porque pienso que este país, este continente, con 500 millones de personas, una pirámide demográfica invertida, donde como nos descuidemos vamos a tener los mismos indicadores de natalidad que el Vaticano, como nos descuidemos, con mucha población envejecida, con un modelo de distribución de riqueza colectiva que, bueno, implica una determinada inversión en un modelo social que otros países, otros continentes del mundo no hacen. Tenemos desafíos serios. Dentro de 15 años puede ser que ningún país europeo esté dentro del G8. Ninguno. Es decir, las fuentes de producción del mundo se están desplazando hacia Estados Unidos y los países que llamábamos emergentes, ¿no? Ya están todos emergidos. Esto va más bien de que nosotros no nos sumerjamos. Estos ya están todos emergidos. Los de producción y los de decisión. Por tanto, ¿cuál va a ser el rol de Europa? ¿Hay rol para los países europeos si no integran sus soberanías? Olvidémonos, no lo hay. Por tanto, integrando un espacio común a 27, 28, podemos tener algún rol de un continente que significó el 30 y tantos % del PIB mundial y hoy está en el entorno del 20. Y que como sigamos así, dentro de 15 años estará cerca del 15. Cada vez menos producción de riqueza, más problemáticas de distribución, un rol menor en la producción del mundo y en las decisiones políticas del mundo. Yo creo que hay que integrar y que no pasa nada por tener que compartir con otros, ¿no? Un parlamento nacional te obliga a pactar con otros, a escuchar a otros, distintos. Un senado de representación autonómica, donde hay distintas comunidades autónomas, te obliga a pactar con otros. Europa, en el fondo, es ese juego de integración, de pacto y de colaboración. Súper complicado, difícil, con mayorías de países de derechas y en algunos casos de gobiernos con escoramiento hacia la ultraderecha. No es sencillo, ¿no? Pero yo prefiero la complejidad de un tablero abierto que la simplicidad y la aparente calidez de un país cerrado en sí mismo, ¿no? Pero entre esto, que me parece muy lógico y coherente con el discurso... Y el CIS, tú estás con el CIS. No. Entre esto y la reforma express de la Constitución, sí, que hicisteis en la pasada legislatura, que por Constitución, no porque lo decida quien sea, sino ya en la Constitución se impone el objetivo del déficit cero, a lo mejor habría un margen. ¿Te parece que fue un error del PSOE que tú participaste en la medida en que votaste? Si ¿O no hay más remedio? No, si fuera la inclusión del déficit cero, sí. No fue la inclusión del déficit cero. ¿Qué fue, entonces? Fue la declaración por vía de Constitución de que España paga sus deudas, con un punto del que no hablamos nunca, que es el 135.4, que dice que en tiempos de recesión o de crisis no es una prioridad. Bueno, en un momento de turbulencias de financiación, cuando tú no tienes recursos para pagar tu funcionamiento como país y lo tienes que pedir prestado y te calientan la temperatura de ese préstamo hasta niveles disparatados, por ejemplo, 2 pasos más, estaba Grecia esperando. Y se la llevaron por delante, y a Irlanda y a Portugal. Asegurar que tú vas a priorizar el pago del dinero que te prestan para el funcionamiento como país, excepto que haya recesión o crisis. Podemos discutir el mes de agosto, hay 1000 cosas que se pueden discutir, que yo puedo compartir ese debate, pero no se incluyó en la Constitución el déficit cero. Y además hay un punto más, y es que esa reforma de la Constitución deriva a una ley de estabilidad presupuestaria, que se cambia por mayoría sencilla, de 176. Es decir, que si mañana un Parlamento decide que los objetivos de déficit, ahora sí, de déficit, en una ley, no en la Constitución, sino en una ley, tienen que ser otros por las razones que sean, lo aprueba un Parlamento. No tienes que reformar la Constitución para modificar tus objetivos de déficit. ¿Qué le pasa a este debate? Que necesita, pues creo que unos 50 segundos para explicarlo, ¿no? Más o menos que llevo hablando. Y no cabe en un tuit. Y es un debate malo, porque necesitas demasiado tiempo para explicarlo, ¿no? Pero lo que pasó fue eso. No se incluyó el déficit cero, remite una ley de estabilidad presupuestaria y además ese artículo se puede cambiar sin necesidad, se puede quitar si mañana el país lo decide hacer, ¿no? No obliga a 3/5 ni a 2/3 ni a grandes mayorías excesivas, ¿no? Por tanto, creo que hay margen. Toda la legislatura pasada, que evidentemente a partir de 2010 fue una concatenación de problemas enormes, sí, muy difíciles de afrontar, ¿qué hizo mal el PSOE? ¿Algo hizo mal o no, realmente ha habido una gran injusticia con el...? No. Vamos, yo creo que las decisiones, lo he dicho ya en varios medios y ya estoy ya en ese sentido amortiguado, ¿no? Creo que los errores en política económica se cometieron en la primera legislatura y no en la segunda. En la primera. Está poco de moda esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Poco de moda. Se cometieron en la primera. Miguel Sebastián acaba de escribir un libro que cuenta
que es esto, pero sobre todo también de toda la época de bonanza y del boom, digamos, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero cuando ya gobierna Aznar, él decide las cosas que quiere hacer y ya está. Pero en la etapa de gobierno desde el año 2004 hasta el año 2011 hay una legislatura primera, que es la de 2008. Yo creo que fue brillante en colocar a ETA contra las cuerdas, ponerla ya a las puertas de su final, avanzar en derechos sociales, civiles, libertades públicas, reordenar la política exterior española que vino bien fina de la etapa de Aznar. Fue una legislatura, muchas cosas que se hicieron, cosas yo creo que muy bien. ¿Dónde creo que estuvo el gap, el punto oscuro de esa legislatura? Yo creo que estuvo en política económica. Había crecimientos del 3 y pico %, había superávit en cuentas públicas, se ahorró mucho para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, es verdad, se hicieron cosas, pero yo creo que había un problema de una disfuncionalidad del modelo de crecimiento económico y por tanto una disfuncionalidad del modelo de desarrollo económico, que es distinto, sinónimo pero distinto y no igual. Y es ahí donde había que haber operado girando el timón hacia un modelo de desarrollo basado en otro modelo de crecimiento distinto. España llegó a alcanzar un 13% de su Producto Bruto colocando ladrillos. Y veníamos de un presidente que se lucía ante el mundo de colocar más o hacer más casas al año que Francia, Inglaterra y Alemania juntos, que nos triplican en población. Por tanto, había un modelo poco higiénico de desarrollo de la economía, generando dependencias. Una, la del crédito. Hoy España tiene 3 veces su Producto Bruto en deuda público, privada y corporativa. La del endeudamiento de familias por encima, como diría Rajoy, por encima de sus posibilidades. La de la contaminación del sistema financiero. Problemas que estamos pagando hoy y que se podían haber corregido en la primera. En la segunda los márgenes eran muy reducidos. Cuando uno no tiene margen, en realidad no comete errores, porque no tiene margen. Los errores se cometen cuando tienes márgenes y no los exploras como deberías, ¿no? Me gustaría preguntarte por una cosa de la segunda legislatura que para mí fue muy simbólica y que para mí me quedé choqueado, digamos, porque realmente yo creo que había una campaña contra Zapatero muy dura, pero el último Consejo de Ministros de Zapatero, para la estupefacción mía, personal por lo menos... Y la mía. Eso es lo que te quería preguntar. Ya, el banquero. El banquero sí. Indultado, sí. Y además de una manera que la ley no le permitía, porque era para borrar su responsabilidad civil, porque como sabes todo banquero que condenado tiene que dimitir. Entonces, ¿qué pasó con eso? No Creo que coincidimos. No lo sé. ¿Lo has podido hablar alguna vez? Porque si yo fuera del PSOE me presentó en el despacho de Zapatero. Bueno, he preguntado, pero no tengo ni idea de qué pasó. Yo creo que ¿Y a ti te molestó mucho también? Ya me parece una decisión marciana y errónea, que no la comprendí bien. Pero como quiero decir, no soy especial en eso, ¿eh? O sea, el PSOE mantiene intacta su capacidad de sorpresa, a pesar de tener más de un siglo y 136 años de historia, ¿no? Y yo no lo comprendí ni lo compartí. Yo no lo hubiera hecho. No te puedo decir más, joder. Tienes razón. Yo no. Bien, yo sí lo hubiera hecho. Hablemos un poco del PP. Mi reflexión era qué coñazo la democracia, todo que hay que aprender, ¿no? Yo me hacía una dictadura y un poquito. Sí. Más fácil, claro. Más fácil. Claro. No, te quería preguntar una sola pregunta, volviendo a economía, porque esto es algo que le pregunté a Enrique González y me dijo, un día te lo voy a explicar. No, le explicó, y como tú sabes de estas cosas, ¿cómo pasó, cómo se derivó el polo, digamos, de que de pronto, suponete en los 70, Marx era nuestro ídolo, íbamos todos con camisetas, y de pronto a la izquierda ahora el que nos mola es Keynes, ¿no? Y de pronto Keynes se ha convertido en uno de izquierda que cualquier pensamiento keynesiano Maruenda acusa como de casi stalinista, cuando era un tipo que no era ni izquierda, un tipo bastante conservador, ¿no? Sí. Yo no sé, en fin. En 10 segundos lo tenés. 10 segundos. Yo creo que Keynes está superado como teoría económica en la que apoyar los pies de la socialdemocracia. ¿El PSOE piensa lo mismo? O sea, está superado a la hora de la realidad. En el modelo del funcionamiento de economías reguladas no vale solo pensar que inyectando dinero público el funcionamiento de la economía no queda adulterado. Vale como un electroshock en un momento de caída del Producto Bruto, de recesión de la actividad económica por variables de cualquier tipo. Da igual si es una economía productiva la que entra en crisis, una financiera, una de endeudamiento. Vale como un electroshock momentáneo, pero el planteamiento de un modelo de desarrollo sostenible de futuro tiene partes donde el PSOE está un poco torpe y las socialdemocracias están un poco torpes, que por ejemplo es el discurso del impacto medioambiental del modelo de desarrollo de la economía, cosa que en el Capital Marx no estudió. Claro. Y que las corrientes de partidos socialistas o socialdemócratas de gobierno en Europa no tienen como un eje central de su programa y de su modelo, de su proyecto político, precisamente quizá porque vienen de orígenes marxistas, y Marx en el Capital no estudia a fondo, como si otras variables de la economía, el impacto medioambiental del modelo de desarrollo básicamente industrial en su época, ¿no? Bueno, el tránsito, yo soy más de Eduard Bernstein, el que dice
creo en que los obreros, hombres y mujeres, tienen derecho a tener propiedad privada. Y creo en que hay derecho a que haya gente que no esté de acuerdo con nosotros. Creo en democracias de pluralidad de voces y creo en la propiedad privada. Y ese es el gran debate entre Bernstein y Engels en un pequeño piso en Londres, que da origen un poco al recorrido histórico de lo que denominamos socialdemocracia, ¿no? Yo siempre me he encontrado más cómodo ahí. Milito en el Partido Socialista porque Pablo Iglesias tomó la decisión de no acudir a la Tercera Internacional. Si llegamos a haber acudido a la Tercera Internacional, yo no hubiera sido militante del Partido Socialista. Bueno, hubo incluso una pequeña momento en el que el PSOE se hace la Tercera Internacional. Y bueno, va Fernando Los Ríos a Moscú, se sienta con Lenin, ese debate de la libertad para ser libre. Y... ¿Cómo puede ser que eso se haya escapado Pablo Iglesias? O sea, bueno, siempre fue de Izquierda Unida. Pablo Iglesias, me preguntas, el de Podemos, actual, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que alguien que se llame Pablo Iglesias y que pretende quedarse con el PSOE no sea del PSOE, digamos? A mí no me importa que Pablo Iglesias quiera parecerse al PSOE, porque ya sé bien que el PSOE no quiere parecerse a Podemos. Y en el momento en que sé que el Partido Socialista no se quiere parecer a Podemos, yo estoy contento con que ellos quieran... A ver, desde el máximo respeto, porque es que a mí es un partido donde hay gente que me cae bien, que admiro intelectualmente, escucho a Íñigo Errejón, al propio Pablo, y me parece que tienen un software de estudio y que saben de lo que hablan, ¿no? Escucho a veces a Albert Rivera y veo a la primera que sabe muy bien lo que dice, pero que no tiene ni idea de lo que habla. Es ese matiz que yo creo que ya notamos muchos, ¿no? En ellos noto que hay, bueno, pues más libros, ¿no? Y más análisis. Así que tengo todo el respeto, pero yo no quiero que el PSOE sea Podemos. Lo único que le preguntaría, que no le he visto en mi vida y nunca he hablado con él, es si nosotros que hemos sido capaces de desarrollar un enorme respeto por ellos, si él o ellos van a terminar algún día desarrollando un cierto respeto por un partido viejo, que es este, pero que en el fondo es un nuevo partido, porque ha sabido 100 años después reinventarse como partido de gobierno, y quizá un cierto respeto a estas siglas que tanto amaron sus padres y sus abuelos sí merecen, ¿no? Yo las tengo por él y por ellos, y de hecho les deseo suerte. ¿Con Alberto Garzón cómo te llevas? Bien, nos llevábamos muy bien en la etapa de cuando estábamos en el Congreso. Además compartimos una tertulia durante mucho tiempo. Luego ya Izquierda Unida decidió enviar a Gaspar y a Mazares y cambiaron, ¿no? Pero con Hora 25, con Ángeles Barceló en la SER, y teníamos debates muy... Yo aprendí de él y me parecía que era un tipo con el que se podía discutir y hablar. Yo creo, vamos, a lo mejor viene él poniéndome a parir luego por ahí, que no sé, pero a mí me cae bien y me parece un tipo, le deseo muchísima suerte. Pero tú imagínate el día después, no te vas a casa, eres diputado, has triunfado, digamos, ¿no? El CIS no acierta, ¿no? El CIS no acierta. ¿Cómo se reconstruye la izquierda con esos mimbres que tenemos sobre la mesa que están en ebullición y tú haces la carta a los reyes y dices, sí, hostia, a lo mejor hay que hacer un partido demócrata en Estados Unidos que tenga una a la izquierda con Alberto, o sea, me lo estoy inventando, pero sí, tiene pinta. ¿Cómo ves estas cartas ya no para España, sino para la izquierda? Es decir, si con Alberto te llevas bien y los dos sois de izquierdas, y con Pablo te llevas bien y les deseas suerte. No le conozco. Bueno, pero se llama Pablo Iglesias y quiere quedarse con el PSOE, digamos. O sea, eso después de las elecciones, ¿cómo se reconstruye todo eso? Bueno, mi iglesia tiene sus doctores y yo no estoy en ellos. No estoy en el colegio de doctores, no soy de la ejecutiva del PSOE. Tenemos un candidato que va a ser, en mi opinión, creo que tiene muchísimas posibilidades de ser el próximo presidente de gobierno, una dirección del partido que le acompaña. Sí, porque es que el PSOE no es de derechas. Ya sé que ha cometido errores, que ha tenido momentos mejores y peores, momentos donde ha sido más aplaudido y otras más criticado. Sé además, y me gusta, que tenga un nivel de exigencia más alto. O sea, nos preferimos declararnos imperfectos a ir por ahí todo el día diciendo somos una maravilla. O sea, yo lo último que quiero es que se me ponga cara de cuñado, de tener las fórmulas mágicas de todo, de cómo se hace todo, por Dios, no, esto tiene una enorme... Mira, tiene tanta complejidad que el que no la describa como primer párrafo casi que se calle, porque es que esto tiene mucha complejidad. Diversidad, pluralidad, complejidad, son sustantivos de nuestro tiempo, ¿no? Y hay algunos que al minuto 2 ya te han resuelto la crisis de Estado Islámico, la crisis financiera, la globalización, el problema del federalismo, Cataluña, lo de ETA. Todos somos entrenadores de fútbol y presidentes de gobierno, ¿no? Yo ya lo entiendo, pero no, doctores tiene mi iglesia, pero a mí me parece que un PSOE fuerte tiene capacidad de pactos, lo ha demostrado en muchos momentos,
Y estoy seguro que Pedro los va a tener, ¿no? Y el PP, Rajoy, no hemos hablado nada todavía. En el País Vasco, evidentemente el PP y el PSOE tienen una historia distinta como consecuencia del terrorismo. En algún momento hubo incluso unidad de acción como consecuencia de esta situación excepcional. ¿A ti te parece que el PP y Rajoy tiene todavía un nexo no resuelto con el franquismo? ¿O eso es una exageración? No, yo no diría. Yo ahí se lo he dicho a ellos en público alguna vez y en privado varias, ¿no? Hay un elemento que no deja de sorprenderme, y es que en el debate sobre la memoria histórica están incómodos. Y yo no sé por qué. O sea, siento que hay una incomodidad. No quiero pensar que hay ni malas conciencias, no. Sé que hay una incomodidad. Y me pregunto, ¿qué le pasa a la derecha española que sigue 35 años después incapaz de sentir como propias las víctimas de la represión genocida tras la guerra civil? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no siente que son suyas? Este discurso de no, hay que dejar a los muertos en paz. Claro, en paz. Es que ahora no están en paz, están en las cunetas y en fosas comunes, y queremos dejarlos en paz. ¿Por qué no venís con nosotros al drama de 200.000 personas o 100 y pico mil personas desaparecidas, varios cientos de miles afectados, de hijos, nietos, hijas y hermanos, hermanas? O sea, la debilidad, si quieres, ¿no? La temperatura de la ley de memoria histórica con una derecha distinta hubiera sido otra. Y yo creo que ahí hay una incomodidad. Por tanto, diría que vienen a... No, creo que están incómodos en ese debate. El día que la derecha llegue y diga, miren, no tenemos ningún problema, sentimos esas fosas comunes como propias, porque son también nuestras, y vamos a colaborar en que se levanten. Creo que este país habrá avanzado un montón, y el PP también. Y en el tema catalán, ¿qué salida le ves aquí? ¿Cómo crees que puede hacerse las cosas? Sobre todo desde el punto de vista de la financiación. Acudo al debate de Cataluña con un cierto dolor, como un dolor íntimo, porque yo toda mi vida en una Euskadi que era o sea, sin ponernos muy estupendos, que no hemos venido a eso, pero en una especie de un cierto viaje al fin de la noche, ¿sabes? Un túnel oscuro, como os diría Sábato, y solitario, feo, de como patrias en combate, banderas en guerra, siempre, ¿no? Exámenes de identidad. Siempre quise ser un socialista catalán. Siempre pensé que los socialistas del PSC en los 80 y en los 90 habían conseguido alcanzar una cierta optimización del pensamiento socialdemócrata para sociedades complejas, y que habían leído muy bien la pluralidad cultural de una sociedad que siempre estuvo en el vagón que tiraba de la modernidad en España, no de la que la frenó, sino del que tiraba, que habían sabido leer bien cómo se podía desde una sociedad bilingüe y plural no preguntar de dónde vienes, sino si has llegado aquí, ya eres de aquí, y una cierta laicidad en el discurso de las identidades nacionales, ¿no? Es verdad que había un PSC con una potencia de tiro político muy potente y un nacionalismo que era el de la extinta Convergencia y Unió, de corte cívico. En Euskadi era más bien de corte étnico, ¿no? Y en parte sigue siéndolo, ¿no? Y lo veo con pena porque yo siempre quise ser un ciudadano de la Barcelona de los 90 y un socialista catalán de los 80 y de los 90, ¿no? Hoy creo que hay allí algo que ha fallado. Hay alguna arquitectura de todo eso, de ese tiempo que para mí fue siempre un espejo, que se ha roto, ¿no? Sentí más emoción con Ernest Lluch en la plaza aquella de San Sebastián antes de que lo mataran, diciéndoles a los de ETA, gritad, porque mientras gritáis no matáis, que en muchas manifestaciones en las que me sentí muy solo, ¿no? Y siempre sentí que allí había un espejo. Hoy creo que Cataluña es una falla, que se ha producido una disección, que una sociedad cohesionada se ha diseccionado, que una sociedad que aceptó su pluralidad hoy pregunta por qué y le pregunta a los de enfrente sus razones, que está examinando espacios íntimos de las personas, que son sus campos identitarios, sus campos sentimentales, lo que les pertenece, y creo que tiene a corto plazo un mal arreglo. O construimos, termino, una España que seduzca a la sociedad catalana, o será más difícil. O estamos dispuestos a comprender las razones de los demás y hacer una reforma profunda para el conjunto, pero también para ellos, no solo para ellos, sino para el conjunto y también para ellos. De nuestro modelo de convivencia, la articulación del modelo de Estado, etcétera, etcétera. Mejoramos la financiación, reconocemos que en aquello en lo que solo están ellos, por ejemplo en la lengua catalana, a lo mejor son ellos quienes tienen que regularlo todo.
No pasa nada. En Galicia nadie habla catalán como en Cataluña nadie habla gallego. Y nadie mejor que Galicia para lo gallego y el Cataluña para lo catalán o Euskadi para el euskera, ¿no? Deberíamos liberarnos de un cierto peso en el proceso de toma de decisiones. Pero, aún así, huyo del cuñadismo y sé bien que no hay fórmulas mágicas. Pero llegados a este punto, perdona, la consulta a la escocesa, ¿eso no podría ser el punto culminante, digamos, empecemos de nuevo a partir de aquí? Sí, bueno, hay quien está buscando una patria, ¿no?, distinta, una especie de pureza identitaria. Esto yo me lo sé de manual, ¿no? Solo soy vasco, nada más que vasco y todos los días vasco. Pues yo solo soy Eduardo Madina y hay días que empiezo a serlo a las 7 de la tarde, porque me cuesta llegar a ser Eduardo Madina. Pero no sé muy bien cuál es mi patria, mi identidad nacional, mi pureza perdida, mi paraíso. No, yo no sé de eso, no. Mi tradición ideológica no viene de un pensamiento romántico. Viene de un pensamiento ilustrado, racional. Sí, ya, punto. Soy socialdemócrata por eso. No me emocionan ninguna bandera nacional. Las respeto todas. Pero a mí me emocionan las banderas sociales. Nosotros en Mongolia no respetamos ninguna. Ninguna. Pero creemos que a lo mejor una consulta podría ayudar. Vale, entonces no acepto fácil que alguien me quiera diseccionar. Decidir viene de diseccionar, decisión viene de disección. Divídete por la mitad, elige una patria, deja por el camino otra. No quiero. O sea, creo que esto que hemos hablado antes de la globalización ya no va de identidades nacionales, en proceso de búsqueda de sus propias purezas perdidas, va de identidades postnacionales, de identidades transnacionales, de identidades desnacionalizadas. Lo siento, lo he intentado, he puesto lo mejor de mi parte. Esto parece broma, pero no es, incluso de redes sociales, porque ahora claro, sí. de Facebook o de Twitter eres. Hay patrias en las redes. Yo quería hacer un comentario, esto es real. Que bueno, habíamos hecho, en Mongolia hicimos un titular que era que españoles y catalanes estaban de acuerdo en una cosa, y es que a ambos les caían mejor los vascos. A ver, está bien. Y esto yo alucinaba, yo como extranjero. Hemos tenido momentos mejores y peores, ¿eh? Pero te lo juro, esto es real, eso como extranjero, cuando vine, claro, fui a Barcelona, viví 10 años ahí, y alucinaba, porque también me parecía una falta, de lo que decías antes, una falta de seducción de parte de, digamos, del gobierno nacional español hacia lo catalán, que no pasaba con los vascos. Es decir, estaba el nacionalismo vasco, digamos, el terrorismo de ETA que ponía bombas y tal, y toda la gente igual, de todos modos, me refiero, en Navarra, Rioja, tal, todo el mundo, ¡qué bajo los vascos! ¿Cómo son los vascos? Y los catalanes era un catalán que viajaba y decía, escolta, ya están tocando los vascos, ¿no? Y decía, es acojonante de verdad, pero hay casi como una dialéctica entre lo español y lo catalán que no debería existir y que también, por supuesto, está incentivado desde lo español, ¿no? Sí, creo que bueno. hay mejor fabricante de nacionalistas que todos los voceros del PP, ¿no? Que Maruenda, que... Eso seguro. Bueno, los vascos igual caemos algo más a la gente porque ligamos algo menos. Somos menos competencia. Y los pinchos pueden. Y los pinchos pueden. Me aguanto el terrorismo, pero con los pinchos ¿no? Los pinchos suman. ¿Qué pasa, Pérez, CIS? No, la última pregunta por mi parte, que además es muy seria. Una final de Darío y vamos a la gente. No, hablemos un poco también de ETA, País Vasco. ¿Cómo está todo esto? ¿Hasta qué punto la derecha le interesa, a la derecha española, que esto no se acabe nunca? ¿Crees que Otegi tiene que salir de la cárcel? ¿Te puedo contar una anécdota? Por supuesto. Mira, el 28 de diciembre del año pasado, esto no lo he contado nunca en público, exclusiva para Mongolia, ¿vale? 28 de diciembre, y para el diario. Yo hay zonas del País Vasco donde no podía entrar. Iba escoltado después de mi atentado, en fin, era mejor no ir, ¿no? Más fácil. Entonces, había un lugar hay un lugar en el País Vasco que es un lugar un poco distinto, excepcional, ¿no? Que es la Basílica de Aránzazu, que tiene todos los vanguardistas de arquitectura y de escultura allí haciendo cosas, ¿no? Y es un proceso muy curioso, producto del Concilio Vaticano II, un sitio metido ahí entre riscos y tal. A mi madre le gustaba mucho, cuando era pequeño me llevaba, ¿no? Entonces el 28 de diciembre decidí ir con mi hijo, que se llama Unax, a que lo viera. Un sitio que le gustaba mucho a su abuela. Entonces nevaba, hacía un frío que pelaba, bajamos a Oñate, que es un pueblo en el que yo tenía prohibida la entrada, y entonces entro en un bar y comemos allí. Y al salir me para un tío y me dice, oye, ¿tú eres Eduardo Madina, el del PSOE? Y yo, como mecanismo defensivo, digo un sí en minúscula. Digo, sí. Y me dice, ¿te puedo dar un abrazo? Digo, pues sí. Me dice, yo soy de Ribatasuna. ¿Qué cojones? Y me dice, te quiero pedir que le digas a Zapatero que muchas gracias por lo que hizo por la paz en mi pueblo.
Yo hubo un momento que no me lo terminaba de creer del todo, porque esto es bastante marciano, ¿sabes? Digo, aquí hay truco, tiene que salir por algún lado, ¿no? Y era real. Entonces, esta anécdota personal, que a lo mejor no dice nada, a mí me dice mucho, ¿no? Porque creo que eso indica, esta escena no es posible hace 10 años. No es posible. Ni hace 5 años. Ni hace 6. Sí, no es posible, ¿no? Yo creo que indica que el País Vasco entra en un proceso de cambio muy profundo, que la violencia es parte del pasado, el terrorismo es parte del pasado, que Euskadi es hoy una sociedad que está descubriendo lo que significa ser una sociedad normal, que desde el paisaje hasta la realidad de nuestra forma en la que convivimos todo ha cambiado. Creo que el proceso de institucionalización de marcas políticas en otro tiempo ilegalizadas está siendo correcto, está siendo un éxito en términos de que se institucionalizan bien, y creo que todo aquello no tiene vuelta atrás, ¿no? Hace poco me preguntaba un periodista, ¿cómo se lo contarías para un libro que ha publicado Borja Ventura Gustiak, que coge testimonios de distintas personas, y uno de ellos soy yo, ¿no? Me decía, ¿cómo se lo contarías a tu hijo? Bueno, yo a mi hijo se lo puedo contar fácil, ¿no? Le puedo decir que hubo un tiempo en que un grupo de personas tenían una visión particular de lo que ETA debía ser, y estaban tan convencidos de ella que quisieron elevar la categoría de total, que visitaron los espacios del totalitarismo porque querían matar a todo aquel que no tenía sitio en esa especie de anticiudad vasca por la que tanto mataron. Se lo puedo decir, no me resulta complicado, ¿no? Me preocupa más cómo me lo cuente algún día él a mí. Recuerdo bien mi aitite, que fue un niño que salió exiliado de Bilbao cuando Franco bombardeó la ciudad, en los barcos republicanos que emigraron hacia el Reino Unido 5 años, que me preguntó, ¿qué pasó en la guerra civil? Y yo se lo conté a él, ¿no? A mí me gustaría que fuera él quien me lo contara a mí, que un ex me dijera un día, oye, mira, pasó esto. Porque eso significará que lo hemos hecho bien, que la memoria no ha perdido la batalla contra el olvido y que hemos grabado bien un tiempo dramático que se llevó por delante mucha gente, más de 800 personas asesinadas, y que la sociedad vasca no olvida, es decir, que constituye su futuro sobre un pie de memoria y no de olvido, ¿no? Yo creo que está en un momento fantástico el País Vasco, ¿no? A la pregunta de Otegi, que no la voy a esquivar, sí, creo que debe salir de la cárcel. Pues venga, sí, listo, un chiste. Un chiste, hazle un chiste. ¿Cómo? Que hazle un chiste ahora. Venga. No, es que no era chiste, encima era serio. No, de verdad, esta pregunta es seria porque a mí me preocupa mucho. Creo que estamos recortando libertades, como por supuesto con las leyes Mordaza, porque son más de una. Que uno de los grandes, de los que más pringados salimos somos los que hacemos humor y los que hacen periodismo. El periodismo porque ciertas noticias incomodan, y el humor porque el humor es muy difícil de defender, porque el humor no tenés pruebas, es una ficción. Yo me estoy inventando una ficción y es muy difícil de defenderlo en un juicio. Y mi pregunta es, encima, porque me parece que es la primera vez que se lo puedo preguntar a alguien que ha sufrido esto, ¿qué opinás del humor con las víctimas del terrorismo? Me gustaría que me digas si te parece mal, si te parece bien, cómo te lo podrías llegar a tomar. Yo te debo decir que el capítulo tweets de este concejal de Ahora Podemos de Madrid me pareció de una locura, y creo que Irene Villa ese día dio una lección. Les dijo, oigan, que no me representen tanto, que no me encuentro mal, que me ha hecho hasta gracia. Creo que dio una lección, ¿no? Es verdad que se mezcla mucho con el debate de los atentados en París al Charlie Hebdo. Hay un debate ahí muy complejo y tal, ¿no? Yo más bien creo que cuando uno sabe que quiere hacer humor, lo hace con una cartografía del humor, y no creo que haya pretensiones de faltar de respeto a nadie, ¿no? Pero bueno, no me extraña que a este gobierno le preocupe más Mongolia que Bárcenas, ¿no? No se ha mandado nunca un SMS en Mongolia hace fuerte, ¿no? Por ahora, a mí no. A ti no. ¿Espera? A mí tampoco, pero le podemos preguntar al editor, que es Gonzalo Boye, que está por aquí, y así aprovechamos para dar paso a las preguntas del público, que seguro que Gonzalo tiene alguna, y de paso que le conteste a Edu Medina. No sé si hay algún micro. Están bien estos focos, ¿eh? Se ve. Bueno. Gonzalo, ¿estás por aquí? Sí. Primero, si puedes contestarle a Edu y luego pregunta lo que quieras. No, en realidad, a ver, en primer lugar, yo te agradezco la visita y creo que Pera se ha pasado a varios pueblos y su futuro en Mongolia ya parece estar restringido porque lo del CIS no vale. Nosotros lo tenemos claro. A nosotros no nos ha llegado nada de Mariano, nos ha llegado alguna de la Mariana, es decir, de alguna virgen por ahí, de una cofradía. No la podemos mostrar, pues está registrada. No, podemos hablar de ella, pero no podemos usar su imagen porque nos dijeron que estaba la marca registrada. Pero bueno, esas cosas pasan sobre todo con esos absolutismos de los que tú hablabas. Tú acabas de mencionar el tema de los tweets. Sí. No sé si conoces al músico César Strawberry. Sí, el cantante de Fotos. Bueno, él hizo un tweet en el que... ¿Es ese, no?
Sí, ese estamos igual. Ni tú ni yo sabíamos quién era hasta hace poco tiempo. No, hay un momento, un respeto. Hay un programa de música en Radio 3. No tengo ni idea de música, pero el escondo me gustaba cuando estudiaba. Mira, él hizo hace poco un tuit sobre dos políticos que habían sido víctimas y decía concretamente, te lo voy a leer porque me llamó la atención. Ortega Lara, Eduardo Medina. Street Fighter, sí. Edición post-ETA, Ortega Lara versus Eduardo Medina. ¿En algún momento te has sentido menospreciado por ese tuit? No, me decepcionó, me parece una mierda de chiste, pero no. No, para nada. Tiene un disco muy bueno, se titula Alzheimer. Es fantástico. Bueno, pues un par de preguntas, si alguien tiene fuerza aquí, una, y aquí habrá otra, y lo siento. Pero tú ves algo, yo no veo nada. Sí, veo a Bonifacio de la Cuadra y el organizador, con lo cual no he tenido margen porque son dos que necesariamente tienen que hablar. A ver, yo veo aquí potencia intelectual, o sea, no solo lugares, o sea, veo potencia intelectual. Y lamentablemente es algo a lo que no estoy acostumbrado a ver en el PSOE, por lo menos. Yo no digo que la gente que conformáis el partido, eso no exista, ¿vale? Pero tú lo decías muy claro, ¿no? A Íñigo Errejón se le ve, se le percibe, ¿no? O sea, los que están en la trinchera ahí, en primera línea, ¿no? En Podemos, joder, eso se les tira, eso se recibe, joder. Pues creo que tenéis un problema. Aquí sí lo estoy recibiendo, pero no lo recibo con los primeros, bueno, no soy muy de metáfora taurina, con las primeras espadas del PSOE, es que no lo recibo. ¿Irene Lozano? Era un amigo. O sea, he contestado a lo de Rejón y a lo de Pablo Iglesias, no me ha preguntado por Podemos, ¿no? Pero yo, a ver, a tu pregunta, escúchate un discurso de Javier Fernández, el presidente de Asturias. Te lo digo en serio, o léetelo, cógetelo un día, métete en Google, pon Javier Fernández discurso, por ejemplo, el de investidura, o el de aceptación del cargo. Te lo bajas y te lo lees. Yo creo que tiene una potencia brutal. Yo creo que es uno de los grandes referentes políticos de este país, pero como el tipo no está todo el día de tele en tele, pues se le conoce menos, ¿no? Tiene un 26%, es un pacto por la izquierda, complejo, no fue fácil la relación con Podemos en Gijón y en Oviedo, pero yo creo que es de una altura política, ética, intelectual, a años luz de casi todo lo que yo escucho. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, es un tipo excepcional. O sea, yo creo, claro que hay en el PSOE, sí lo hay, Ramón Jáuregui, hay mucha gente de altura, yo creo que enorme, ¿no? Y bueno, otra cosa es que no estén todo el día de plató en plató, que es verdad que hay otros que han ocupado en ese sentido mucho más tiempo, ¿no? Quizá ahí deberíamos haber hecho un esfuerzo más, creo. Bonifacio de la Cuadra. Es una pregunta de investigación. En las semanas anteriores a las primarias, y tal vez meses, pero yo creo que semanas solamente, tú fuiste explícito en algún momento en las conversaciones con la gente que iba a votar luego y con los dirigentes que rápidamente trasladan la información sobre cómo es cada candidato a la masa de socialistas que votaron. ¿Tuviste alguna opinión sobre que la monarquía, que yo he escrito que colaboró a la llegada de la democracia y que si hubiera querido una monarquía del 18 de julio lo hubiera hecho, pero que pasado este tiempo para las nuevas generaciones y tal, ya puede tener sentido votar en un referéndum, saber lo que quiere la gente y ver la posibilidad? ¿Fuiste explícito sobre eso en algún momento? ¿O lo vas a hacer ahora? No, en esas semanas, a ver, eran semanas, abdicó un rey, tuvimos una votación interpretada distinta en el Congreso, se habló mucho de monarquía-república en esos instantes previos a la celebración ya de la propia campaña y de la votación de primarias, ¿no? Siempre hubo una votación sobre el tema, que la canción de la vida, ¿no? Sí, pero bueno, yo te hablo de lo que me has preguntado justo las semanas previas, ¿no? No, el partido no tuvo ahí, yo creo, no, yo no dije nada, no, yo si tuviera... Dado el entusiasmo de Felipe González con el monarca, y con el monarca y el siguiente y con todo, ¿no? Sí. Y Felipe tiene mucho peso, me refiero a si eso puede haber, aunque no sea un peso tremendo, pero puede haber influido. No lo creo.
No, no lo creo. No, el partido entró en una fase novedosa, porque a mí me dio por pedir un militante un voto y no estaba previsto y se votó, y fueron 200.000 casi personas convocadas a votar. Y ya está, ganó Pedro y al día siguiente me puse a disposición del partido. Así es que esto, o sea, yo cuando lo pedí sabía que podía ganar y que podía perder y que podía empatar, que estaba todo abierto, que era complicado aquello y que bueno, había que hacerlo bien. Yo estoy muy contento con lo que hice. Creo que dimos el tono, que dimos el nivel, que el equipo era excepcional, de profesionales de primera división, con mucha gente de altísimo nivel en el partido. Lo intentamos, hicimos lo que había que hacer, sin faltar al respeto a nadie y ya está. Y al día siguiente Pedro Sánchez fue elegido secretario general y hoy es el candidato a la presidencia de gobierno. O sea, en realidad, las semanas previas lo que hice fue fijarme en mi camino. No pretendí poner contra las cuerdas a nadie ni nada de eso, ¿no? Yo no creo en un referéndum exclusivamente para una parte de la monarquía-república, ¿no? Me parece una prioridad. Creo en una reforma constitucional donde todos los temas, y este también, se discutan en el Parlamento. Y después, cuando se apruebe, se someta a referéndum. Pero mi prioridad, si me preguntas cuál es, yo reformaría la Constitución para incorporar lo que el PSOE lleva en el programa. Por cierto, unos mínimos de financiación sobre PIB para proteger la educación y la sanidad del atraco a mano armada que la derecha ha hecho en los ejes centrales de la cohesión social. Mi prioridad no es otra que esa. Y creo que a veces nos desviamos a temas que pueden tener un interés teórico mayor o un magnetismo teórico mayor, pero mi prioridad de reforma es esa. Y el PSOE la lleva en el programa y por eso lo defiendo tan fácil y tan bien, ¿no? Pero vamos un segundo por ese lateral teórico, ¿no? Sí. ¿Tú eres republicano? Yo sí. ¿Eres republicano? Sí. ¿Y como republicano no crees que hay en este país una asignatura pendiente de votar? Porque nos harán votar un día para que se pueda ser una mujer, para acabar con esa discriminación, y eso lo tendremos que votar, y no podemos votar si queremos monarquía o república. Pero también soy federalista y he convivido 35 años con una constitución que no lo es. También creo en unos mecanismos de regulación de la economía distintos a los que tenemos y no están en la Constitución. También creo en la protección de los servicios públicos. Ha sido un atraco, Vera, lo que han hecho con la educación y la sanidad. Mandaba cientos y cientos de miles de personas a otro país o a la calle y han expulsado a 1 millón de personas por el enorme delito de no haber nacido en España, del acceso a la salud pública. Bueno, yo crecimiento de población y aparte exacto, o sea, que puedo convivir con una Constitución con la que no esté al 100% de acuerdo. ¿Por qué? Porque Constitución es pacto y aceptación de la pluralidad. Yo tengo mis ideas y yo soy republicano y lo he dicho siempre, pero puedo convivir en un país donde mucha gente no lo es y no creo que haya que andar forzando que mis opiniones personales sean las mejores de todas, forzando a nadie a que viva con otras. Puedo encontrar un pacto con el conjunto de una sociedad de casi 47 millones de habitantes donde hay disparidad de opiniones y creo en una Constitución federal, creo en cosas que no están en la Constitución, pero eso no me impide. De todas maneras, pienso siempre que caemos en una trampa. Todos, yo el primero, que pensamos que todo se arregla cambiando la Constitución y uno puede cambiar toda la Constitución, igual no arregla nada. Es la práctica política, el funcionamiento de los servicios públicos, las decisiones económicas, la fiscalidad, la distribución de ingresos, la transferencia de renta. Este país transfiere renta desde la clase trabajadora a los más ricos, no desde los más ricos a la clase trabajadora. Tenemos un problema de disfuncionalidad en el flujo de transferencia de renta. Tenemos un mapa fiscal dramático. Tenemos un mal desarrollo de la economía. Tenemos poco sector industrial sobre el conjunto de la actividad económica. Tenemos unos sectores que han sido claves en el desarrollo de este país, que son los de la arquitectura de la cohesión social, que están en franca decadencia en muchas comunidades autónomas. En Vizcaya está mejor que aquí, en el barrio de Salamanca, porque aquí ha gobernado 30 años el PP y allí no. Y por cierto, todos discutimos mucho sobre PISA, porque en Twitter aquí hay presidentes de gobierno, entrenadores de la selección española, politólogos, filósofos, especialistas en Kant, aunque no lo hayan leído, como Albert Rivera, recomienda leer a Kant y no lo han leído. En fin, tela. Pero en el tema de PISA, que cada vez que se publica somos todos expertos en educación, no nos caemos nunca en un factor. España está más cerca de Finlandia, que es el país de referencia, que Valencia de Asturias. Valencia está más lejos de Asturias, que España de Finlandia. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida, con el PSOE, ha gobernado con un discurso sobre la educación en Asturias 30 años. Y en Valencia el PP, la mayoría del tiempo con mayorías absolutas, ha gobernado con otro discurso. No lo juzgo, digo que es distinto. Las disparidades son brutales. Está en franca decadencia la arquitectura del modelo. Por tanto, yo tengo esas prioridades y no hace falta reformar la Constitución.
para que el país oriente su modelo económico hacia competitividad, generación de valor añadido en el conjunto de la cadena productiva. No hace falta que reforme la Constitución para tener otra lectura, aunque yo creo que hay que protegerlo ahí dentro por si viene de nuevo un PP con ganas de morder ahí de nuevo en ese mismo anzuelo. La arquitectura de los servicios públicos. No hace falta reformar la Constitución para que en este país puedas casarte con quien quieras, puedas concebir lo que es tu familia con quien quieras, sientas tu identidad nacional como te dé la gana, creas en el Dios que creas y convivas desde el campo de los derechos y las obligaciones. Ya sé que está muy de moda Kant. Pues yo recomiendo a Habermas, un libro que he visto a un antiguo alumno de la uni que está por ahí. Estoy obsesionado con ese libro porque desgraciadamente no pasa de moda. Identidades nacionales, identidades postnacionales. Un discurso ya desnacionalizado de la pertenencia. ¿A qué? A un campo de derechos y de obligaciones. ¿Quién las pone? El Parlamento, que pone y quita a la gente. Tanta patria, tanta bandera, nos está agotando, nos está quitando el aliento. Mis prioridades están ahí. No te he contado este rollo para evitar la pregunta porque la he respondido al principio, pero creo que a veces nos vamos como al debate más elevado, ¿no? Bueno, hay otros que no tienen tanta entidad, ni tanto aplausómetro, ni tanta épica, pero que tienen una importancia brutal en el día a día de la gente. Y a mí me preocupa que es ahí donde la izquierda está perdiendo todas y cada una de las batallas. Bueno, Edu, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido... ¿Alguna otra pregunta, perdón? Bueno, que sean rápidas porque por aquí también habíamos quedado dos. A mí, yo tiro, ¿eh? Sí. Pero bueno. Sí. Se oye. Vale, no, brevemente, tú contabas una vez que Ramón Jáuregui te contó que el País Vasco no tiene solución, que tiene reglas. Sí. Claro, esto Pues también... ¿dónde has leído eso tú? Bueno, porque te sigo hace mucho. Vale. Pero bueno, soy de Bilbao también. Enhorabuena. Me sorprende que, en fin... Su Habermas no No, a ver, simplemente que me sorprende mucho, es decir, yo reconozco que afortunadamente ya no nos matan como antes, la cosa está mucho mejor en muchos aspectos, efectivamente, pero hombre, yo tengo la sensación de que hemos pagado un precio político para que dejen de matarnos, que es legalizar a Batasuna, que es un partido a mi juicio absolutamente fascista, y aparte de eso, es decir, ¿no piensas que hemos pagado un precio político cuando, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo aunque tenga un doctorado no puedo trabajar en la Universidad del País Vasco si no paso no sé qué exámenes de euskera, etcétera, 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 por no hablar, por no aburrir ya, pero ya sabes perfectamente de lo que hablo, o sea, Sí, pero el euskera no es ETA. no, obviamente, ¿sabes? Es igual de jodido, pero... A la hegemonía del nacionalismo, a la hegemonía del nacionalismo, ¿cómo te impone en tu vida cotidiana muchas cosas? La hegemonía del nacionalismo no, diseccionemos cultura, no, o sea, no caigamos en la trampa lo que ha pretendido el nacionalismo, que es construir una patria excluyente, un sector del nacionalismo, no todo, pero una patria excluyente a partir de, por ejemplo, una lengua o una serie de tradiciones culturales, étnico-culturales o lo que quieras. Yo no caigo en esa trampa. Yo creo que en el País Vasco se puede estudiar todo en castellano, todo en euskera, y hay un carril central que últimamente está bastante más de moda, que es bilingüe o trilingüe, ¿no? Mi hijo vive aquí, pero si viviera allí iría a ese carril. Si estudiara en un colegio en Euskadi, en Bilbao, iría por un carril bilingüe o trilingüe. El euskera es la lengua en la que me hablaba a mí mi abuela, y el castellano es... Sí, claro, y el castellano es la lengua en la que me hablaba a mí mi padre y mi otra parte de la familia, ¿no? Siento que son mías. Una la hablaba más, la he hablado toda mi vida, otra solo hasta que acabé los estudios secundarios con esa parte de mi familia. No me siento ajeno a eso, ¿no? No establecería una relación entre violencia de ETA o terrorismo de ETA. Sí, no. Y no se niegue el trabajo a quien no supera el examen. Bueno, pues eso no tiene nada que ver con ETA, ¿sabes? Eso... No. Porque han estado matando gente, se ha impuesto también una hegemonía donde la gente no se atreve a llevar la contraria al nacionalismo. Bueno, no, yo no diría tanto. Yo creo que el PNV le han votado y además diré algo más. Los itinerarios educativos se pactaron en un gobierno de coalición PNV-PSE con un consejero de educación, bueno, que se llamaba Fernando Buesa y que lo mató ETA, sí. Por tanto, bueno, no, yo creo que aquello avanzamos en términos de sociedad cada vez más bilingüe y más integrada, ¿no? No sé, no me parece mal. Yo viví en Bruselas un tiempo, intenté aprender francés, estuve año y medio y estudié unos cuantos años y tal, me desarrollaba bien en castellano y en inglés y ya está, pero lo intenté. O sea, allí donde vas no está mal empaparte un poco de lo que hay, ¿no? Yo si viviera en Barcelona, que es una ciudad que adoro, estudiaría catalán, sin duda.
Bueno, decía Cioran, esto no es broma, pero decía Cioran, que él como se tuvo que ir exiliado a Francia, creo que uno de los silogismos de la amargura decía, la única patria es la lengua. No por algo patriótico, digamos, porque realmente te encontrás cuando estás, a mí me pasó de irme a vivir a Estados Unidos y no poder llevar chistes míos a las editoriales, tener que llevar ilustración, porque por más que supiera inglés, no tenía el trick para darme cuenta si el gag estaba bien construido, ¿no? Y es verdad que un lenguaje, digamos, un idioma te encuentra con tu abuela, te encuentra con tu pasado, te encuentra con tal. Entonces también es verdad que a mí me parece que desde el Estado central también falta cierto cariño por los demás idiomas del Reino de España. Yo soy rey. Un reino que tiene 5 idiomas, pues no tengo nada que hacer, los aprendo. A mí me gustaría ir a un país que algún día en el conjunto del país se explicara, no digo que mucho, para no aburrir a nadie, pero sí un poco las cuatro lenguas de España, ¿no? Que niños de Andalucía puedan tener acceso al conocimiento de un poco de euskera, un poco de Galicia, un poco de catalán, y en catalán, que fuera sentido como propio todo, ¿no? A lo mejor así le quitamos el monopolio a alguno. Una última pregunta, porque Gonzalo tenía, y lo siento por los que habéis pedido. Porque esto va a generar una decisión en Mongolia. ¿Tú crees que España está preparada para el peronismo? Y si está preparada para el peronismo, ¿crees que Pablo Iglesias sería el presidente del FIAT? Perdona, la última parte no te he oído. No, él tampoco. Sí, la última parte es, ¿y si estuviese preparada, tú crees que Pablo Iglesias sería un presidente para fiarse? No creo que esté preparada para el peronismo. A ver si algún día nos explicáis qué es del todo. Tenés 8 horas, te explico. Vale. 45 de 46. Ahora tomamos algo. Y no, yo espero que el próximo presidente sea del PSOE, sea Pedro. Y en el futuro sea otro del PSOE cuando Pedro se canse. Y que Pablo Iglesias tenga suerte, pero bueno, no tanta. Bueno, Edu, de verdad, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un gran honor que nos acompañaras. Te agradecemos mucho y muchas gracias por... Gracias a vosotros. Gracias.